Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este video intentaré analizar la relación del arte con las pirámides y con la religión dentro del antiguo Egipto. Acompáñenme. Ya hemos tocado el tema referente a las pirámides. Hemos hablado de su posible significado y de las relaciones que había y que existían en relación a la religión y a la idea que tenían de mortalidad e inmortalidad los antiguos egipcios. A partir de ahí podemos generar relaciones en cuanto a la idea que se generaba dentro de ellos sobre el arte. Las obras de arte o los objetos que se pueden considerar como obras de arte dentro del antiguo Egipto tenían una función específica. Eran útiles dentro de esta sociedad. El arte servía para algo. El arte representaba algo que por lo general era real. Es decir, estaba más allá de la abstracción. Estaba imbricado con las ideas que tenía este pueblo en relación a la vida y la muerte. Tenemos que partir entonces, o más bien, tenemos que hacer una analogía con lo que hemos dicho hasta este momento o con lo que hemos ido descubriendo hasta este momento. Esto es, que la idea de realidad, de utilidad, de abstracción van girando en torno a la idea de arte, a la función que cumple el arte dentro de una sociedad específica, ya sea para los habitantes y para las personas que estaban presentes dentro del Paleolítico Superior, o bien para los habitantes y para las personas que eran parte del antiguo Egipto. Ya se mencionó que las pirámides eran un camino que buscaba que los faraones encontraran su ruta hacia la eternidad. Era una manera práctica y real que cumplía una función. De ahí la relación entre la religión y el arte. Desde ahí, el arte cumplía un papel esencial en la realidad de los individuos de esta sociedad, de la sociedad egipcia. Antes de continuar con esta idea, hemos de retomar otra idea, esa en la que mencionábamos que era el arte, y precisamente este video trata sobre esa idea. El arte se había constituido en relación a una serie de conceptos, ideas, expresiones, sentimientos o bien representaciones que más o menos conjugaban el pensamiento construido por muchos individuos, es decir, la idea general que se tenía sobre el arte, fuese en un momento o en otro de la historia, pero que partía más que nada de la historia general del arte, es decir, se basaban en sus propias experiencias para decir lo que era el arte, pero esas experiencias estaban llenas de una educación cultural que está relacionada con la manera en que los medios de comunicación trabajan la mente de las personas. Es decir, estaban educados a través de medios de comunicación que en este momento podríamos llamarlos como clásicos, medios del siglo pasado, como son la radio o la televisión. O incluso se había establecido un tipo de idea de relación del arte desde la escuela o desde el colegio, una manera en que el arte perdía peso como concepto o como manera útil de ver o de transmitir una serie de conocimientos, y se le restaba tanta importancia que simplemente se decían unos conceptos que parecían más bien canónicos y no otra cosa. Pero para Egipto no, para el Egipto antiguo el arte era útil en relación a las ideas que tenía la sociedad completamente, a la sociedad entera. Ideas relacionadas con sus orígenes, ideas relacionadas con la religión,
ideas que no se quedaban en ideas sino que eran parte de representaciones. Dentro de los jeroglíficos podemos ver figuras reales que intentaban representar sonidos, y dentro de las construcciones podemos partir de que eran útiles para la religión y para el crecimiento de la sociedad, para mantener ciertos valores, para mantenerse bajo la premisa de unas costumbres específicas relacionadas con la muerte, con la eternidad, con la religión y con la sociedad como punto de eje y como punto de control o como forma de controlar a toda la naturaleza que la rodeaba. Ya se había dicho en el primer video sobre Egipto que el Nilo representaba el caos, mientras que el faraón representaba el orden que podía verse involucrado no solo dentro de la idea que podemos considerar como de control, sino que también ese orden respondía a un orden de más allá. De ahí que los faraones fueran considerados como dioses que eran llevados a la eternidad y eran llevados por objetos artísticos o que podemos considerar de índole artística, pero con utilidad. Es de ahí que se puede decir, o desde ahí se puede decir más bien, que el arte cumple un papel fundamental dentro de la construcción social de los individuos, pero llega a ser aún más importante en la reconstrucción de una sociedad que haya desaparecido, pues permite que se puedan recoger ciertos vestigios de esa sociedad y de las maneras de ser de los individuos, pero sobre todo de las maneras de representarse a sí mismos, imbuyendo dentro de ello sus propios orígenes y las maneras de ver un fenómeno que resulta de vital importancia para los seres humanos dentro de una sociedad, el cual es la pregunta sobre la eternidad, que se basa en la idea de morir y en el miedo que causa la idea de la muerte sobre todos los humanos, sobre todos los individuos que puedan lograr pensar sobre ello. Una de las ideas que se tienen sobre el origen de Egipto, hecha por los mismos egipcios, está relacionada con que la creación de Egipto se basa principalmente en la creación de un montículo, o desde ahí parte todo Egipto, desde el dios que lo crea, desde el dios que crea ese montículo, y desde una separación que hace de lo que posiblemente existía en dicho momento, una separación de la tierra con los mares, y bueno, todo ese cuento, que viene a tener muchas relaciones con la actualidad, por aquello de las mezclas culturales, tal vez a través de sincretismos o a través de violaciones o bien a través de inspiraciones muy violentas de otras religiones. Dentro de la religión católica, que viene a ser tan impactante hace ya tantos años, pero que es más bien común desconocer esas analogías que tiene con religiones anteriores a ella, incluso con una religión tan cercana como viene a ser la judía. Pero yendo más allá, tiene imbricaciones temporales desde Egipto, al menos dentro de lo que se conoce. También tiene relaciones y sincretismos, o toma como objeto de inspiración religiones como la griega o la romana. Toma de ahí mitologías y hace que se vuelva más fuerte, o que se vuelvan más fuertes sus conceptos dentro de los relatos que se dan en la Biblia. Precisamente partiendo de que estamos establecidos dentro de la cultura de Occidente, podemos relacionar
la idea de esclavitud con Egipto. Sin embargo, es posible que nos equivoquemos. Es decir, lo primero de lo que partimos dentro de este mundo de ideas y dentro de la historia no está estrechamente relacionado con los hechos, está más bien relacionado con aquellas cosas que nos cuentan como cosas reales, pero que son parte más bien de los mitos de la religión. Es por eso que el primer acercamiento a lo que pasa en Egipto se da dentro de los relatos bíblicos, dentro de lo que le pasa a Moisés y dentro de una posible revolución y rebelión que hace que el pueblo hebreo salga de esa esclavitud. Pero la realidad parece destruir esa construcción social, ese relato histórico o historicista o religioso, al decir que es posible que no hubiesen esclavos dentro de Egipto y que posiblemente se tratase más que nada de obreros que ayudaron y contribuyeron a la construcción de las pirámides, por ejemplo, y de otros templos funerarios dentro del antiguo Egipto. Así, los primeros entierros dentro de Egipto no se dieron dentro de las pirámides, se dieron dentro de montículos que se relacionaban con la manera en que ellos se concebían o en que ellos concebían sus orígenes. Algo que ya mencioné. Posterior a esto se creaban mastabas, donde enterraban a sus muertos bajo el suelo. Y eso seguía evolucionando hasta las pirámides. La primera pirámide posiblemente fue una pirámide escalonada, que no era más que la acumulación de mastabas, como si la pirámide tuviera varios pisos, cada uno con distintas mastabas, o conformado por una mastaba para cada piso. Posterior a eso simplemente se terminarían de pulir ciertos detalles y se transformarían esas mastabas o esa pirámide escalonada en una pirámide como usualmente la solemos conocer o como la solemos relacionar, una manera más fina de ver las cosas y algo que permitiría al mismo tiempo hacerlas más duraderas, lo que resultaría que la eternidad se daría no solo desde la idea de religión, no solo desde la idea de que los faraones iban a tener una idea de juventud o rejuvenecimiento, sino que un día volverían. Y está dentro de la práctica estrechamente relacionado con la duración de las mismas pirámides y de las momias. Es decir, todo giraba en torno a la idea de muerte y de eternidad. No era un arte efímero y al mismo tiempo no era un arte efímero e inútil, era un arte eterno y bastante útil. La idea del arte y de la religión dentro de Egipto iban de la mano. Posteriormente, dentro de otros sucesos y dentro de otras épocas históricas pasaría lo mismo. Pero dentro de Egipto habría un periodo de prosperidad tan grande en cuanto a la cultura se refiere que esto se prolongaría durante milenios incluso. Es decir, que se estableció o que tuvo un tipo de evolución desde hace unos 8000 años hasta que el imperio o hasta que la civilización egipcia se fundió con el imperio romano. Es decir, desde que los antiguos egipcios y los antecedentes o los antecesores de los egipcios pasaron del Sahara al valle del Nilo y al delta del Nilo hasta Cleopatra, es decir, que pasarían unos 3000 años
donde se transmitiría esta cultura en relación a la muerte, en relación a la representación real de cosas, es decir, estaba más allá de la imaginación. En la misma medida que se crean objetos que transportaban a los faraones de un sitio, como era la mortalidad, a otro sitio, como era la inmortalidad. Es decir, la importancia de las pirámides dentro de Egipto y para el arte egipcio llegan a ser muy grandes, o llega a ser muy grande esta importancia. La misma pirámide se puede pensar como un objeto útil, duradero, y también como un objeto que contiene dentro de sí y que dentro de sí, o como cosa, llega a ser arte, por todas las ideas que contiene, además de que estéticamente llega a tener una belleza visual bastante amplia. De la misma manera muestra la fuerza de la creación del hombre. De ahí que una de las ideas que se tiene sobre el arte esté relacionada con la creación humana, es decir, todo el arte está estrechamente ligado a esta idea, algo que ya se ha explicado anteriormente, es decir, la naturaleza no produce arte, lo produce el hombre. Si les ha gustado este video, pueden seguirme, pueden darle like, pueden compartirlo, pueden mostrarle este video a otras personas. Se los agradecería mucho. Gracias y hasta un próximo video.